Muy buenas tardes, doctor Heriberto Luna. Soy el estudiante Jeremy Ariel Aranda Bone de la carrera de Psicología Clínica, primer nivel. Y a continuación vamos a hablar sobre un tema súper importante, un tema muy interesante, que es el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué es el neurodesarrollo? El neurodesarrollo se refiere al proceso mediante nuestro sistema nervioso se desarrolla y madura, y va desde la concepción hasta nuestra edad adulta. Este proceso involucra la formación y la conexión de las células nerviosas llamadas neuronas que van desde el cerebro hacia todo el cuerpo. Asimismo, también como el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales, motoras y sociales. Este proceso es sumamente crucial para el funcionamiento adecuado del cerebro y de nuestro cuerpo en general, y puede ser influenciado por una variedad de factores genéticos, tanto ambientales como factores sociales. El neurodesarrollo, valga la redundancia, es especialmente importante durante la infancia y asimismo durante la niñez temprana. ¿Por qué? Porque a esta edad se establecen muchas de las bases para el aprendizaje, para el comportamiento y asimismo para la salud a lo largo de nuestra vida. Entonces, podemos entender que eso es el neurodesarrollo como tal, y este de aquí mismo así, para acotar, va desde la concepción hasta la edad adulta, que ya lo dijimos anteriormente. En el contexto de la infancia y la niñez temprana, este de aquí se centra específicamente en el periodo que va desde nuestro nacimiento hasta nuestros primeros años de vida. Durante todo este tiempo, nuestro cerebro experimenta un rápido crecimiento y desarrollo, con la formación y la conexión de nuevas células nerviosas, así mismo que son las neuronas, así como la adquisición de habilidades cognitivas, emocionales, motoras y sociales fundamentales. Sin embargo, el neurodesarrollo no se detiene al final de la infancia. Bien mencionamos que eh, se centra más en la niñez, ¿verdad? En la niñez temprana, en la infancia, no se detiene ahí, continúa, continúa durante toda la vida, aunque a diferentes ritmos y con diferentes focos en cada etapa del cerebro durante la adolescencia y la edad adulta. Por ejemplo, el cerebro sigue experimentando cambios significativos en la estructura y la función, influyendo en aspectos como el pensamiento abstracto, nuestra toma de decisiones, nuestra regulación emocional, cómo nos sentimos, la manera en la que pensamos y nuestra manera de formar relaciones sociales, ¿no? Entonces, cumple una amplia gama a lo largo de nuestra vida, no se queda solamente en la niñez, ya que también entra en la juventud, en la adolescencia y hasta en nuestra adultez. El desarrollo embrionario. Este de aquí es como que la primera etapa, la etapa inicial de lo que sería siendo el neurodesarrollo en general, el neurodesarrollo embrionario. Este proceso es el que nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro y nuestra médula espinal, se forman durante las primeras etapas prenatales. Comienza en qué? En la concepción. Asimismo, en la concepción también empieza a estar aquí y se extiende durante las primeras semanas de gestación, la segunda y tercera semana, la cuarta y quinta, etcétera. Durante las primeras etapas del neurodesarrollo o del desarrollo embrionario, nuestras células madres se diferencian para formar los precursores de las células nerviosas llamadas células neuronales. Células neuronales. Aquí entra el proceso que vamos a ver más adelante, que es la diferenciación, donde cada célula coge su rumbo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas células neuronales? Se multiplican y asimismo migran, entra el proceso de migración a sus posiciones adecuadas en el embrión en su desarrollo, en pleno desarrollo. Posteriormente, estas células comienzan a diferenciarse en neuronas, células gliales, aquí es donde yo digo que coge su distinta función. Neuronas, otras son células gliales, otras células especializadas del sistema nervioso, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver el feto, cómo va desde todo el proceso de gestación, el proceso fetal, donde se va criando. Aquí podemos ver el primer mes, el segundo mes, eh, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto, hasta el noveno mes, octavo, noveno mes, que empieza ya otra etapa que vamos a ver más adelante. Aquí también se forma lo que es el proceso embrionario, la formación del sistema nervioso embrionario, el cual es un proceso altamente regulado y
complejo, demasiado complejo, el cual depende de una serie de factores genéticos y como también factores ambientales, lo que nos rodea. Aquí entran los famosos genes, los genes que desempeñan un papel fundamental en la especificación de las diferentes poblaciones celulares y en la regulación de la formación de conexiones, eh, de las conexiones neuronales, por decirlo así. Los factores ambientales, ¿cómo afectan? ¿Y a qué factores me refiero? Factores ambientales como la nutrición materna y la exposición a toxinas. Estas de aquí también pueden influir en el desarrollo del sistema nervioso durante el periodo crítico. Entonces, para terminar y finalizar con el neurodesarrollo embrionario, a medida que éste avanza, nuestras células nerviosas continúan diferenciándose y formando conexiones entre sí, estableciendo los circuitos neuronales que serán fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestro sistema nervioso en la vida postnatal. ¿Ok? Entonces, eso podríamos entender que el neurodesarrollo embrionario es la primera etapa del neurodesarrollo como tal. Ahora, dentro del neurodesarrollo existen etapas. Seguimos con algunas etapas más específicas que vendrían siendo como procesos. Démosle otra palabra que serían procesos. Mediante nuestro sistema nervioso se forma y se organiza y asimismo se madura. Se divide en varias etapas. Vamos a intentar resumirlas entre las más importantes, que serían las siguientes. La gastrulación. Aquí es donde se forma la gástrula, que da lugar a las tres capas terminales, las cuales son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Luego viene la neurulación, que es, que es donde el ectodermo engrosa formando la placa neural, que viene siendo la primera, la placa neural, se forma el surco neural, se forma el tubo neural, se forma la cresta neural y en esta última, las células de los bordes de la placa neural, que es la primera, forman la cresta neural, la cual dará lugar al sistema nervioso periférico y otras estructuras más. Otra etapa vendría siendo las vesículas cerebrales, tanto primaria como secundaria. Las primarias llegan entre la cuarta y quinta semana, que es en donde se ensancha el tubo neural, y las vesículas cerebrales secundarias serían que de la semana 5 a la 6. Y aquí es donde, donde las tres vesículas anteriores se dividen en cinco vesículas, vesículas más. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Y estas se dividen, estas tres principales se dividen en más. Por ejemplo, la prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. La mesencéfalo permanece como mesencéfalo, mientras que la rombencéfalo se divide en dos más, que serían la metencéfalo y la mielencéfalo. Ahora, eh, otra, no termino con esta de aquí, sino que falta, sería la organogénesis cerebral, que esta de aquí va desde la semana 6 en adelante. Aquí se forma el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, esas serían las primeras etapas anatómicas del neurodesarrollo como tal. Aquí podemos ver el proceso de gastrulación, donde donde los blastocitos son implantados. Aquí vemos la conexión, vemos el lugar donde se encuentra el epiblasto y el hipoblasto. Vemos el proceso del blastocito con el disco bilaminar y asimismo se forman las tres capas que vemos, el ectodermo, mesodermo y endodermo, vendría siendo esta la gastrulación. Vemos aquí la neurulación, donde vemos que cómo se conecta la notocorda con las crestas naturales, más abajo se encuentra y se va formando el mesodermo, el tubo neural, las crestas neurales, cómo se conecta con el tubo neural y así. Eh, Y vemos también, se ha añadido una imagen donde podemos ver las vesículas cerebrales 1 y 2. La flexión cefálica, el mesencéfalo, el telencéfalo, el metencéfalo, el techo del quinto ventrículo, del cuarto ventrículo, el mielencéfalo, la flexión cervical. Aquí donde vemos la que había mencionado, el mielencéfalo, es donde se va a desarrollar, aquí, donde se va a desarrollar el bulbo raquídeo. Donde se va a desarrollar el bulbo raquídeo, ¿no? Ahora, dentro de esta etapa está la última, como tal, o una de las casi últimas más importantes, que vendría siendo la neurogénesis.
que vendría siendo la neurogénesis. La neurogénesis es la formación de nuevas neuronas a partir de células madre. Este proceso es sumamente crucial durante el desarrollo embrionario para el establecimiento del sistema nervioso, pero también ocurre en áreas específicas del cerebro adulto, como en nuestro hipocampo, y aquí contribuye a la plasticidad cerebral y funciones en el aprendizaje y la memoria. Aquí vemos la célula madre, puede tener una división asimétrica, como asimismo una división simétrica. Dentro de esta neurogénesis podemos ver tres, la cual es la primera, que vendría siendo la proliferación. La proliferación. Las células madres neuronales y progenitoras se dividen para activar y aumentar su número. Ocurre principalmente en las zonas germinales como la zona ventricular del tubo neural en el embrión. Aquí vemos, podamos decir que vendría siendo la célula madre, como se va dividiendo y aumentan el número como tal. Y hacen lo que es el proceso llamado proliferación. Proliferación. Aquí viene la famosa diferenciación. ¿Y hace la diferenciación? La diferenciación es que las células progenitoras se diferencian en varios tipos de células neuronales y células gliales y se pueden dividir en varios tipos de células. Quiere decir que nuestra célula se va a encargar de tal cosa, va a tener otro nombre, se va a encargar de otra función. Por ejemplo, tipos de células, las neuronas, que son células nerviosas las cuales se van a encargar de transmitir señales. También otro tipo serían los astrocitos, que son células gliales, no neuronales, esta vendría siendo ya gliales, que van a apoyar y van a nutrir a las anteriores, las neuronas. Otro tipo serían las oligodendrocitos, que también son células gliales, pero estas forman la mielina en el sistema nervioso central. Y otro tipo vendría siendo las famosas células de Schwann. Estas de aquí, ¿qué hacen? Estas de aquí forman la mielina en el sistema nervioso periférico. Vemos una imagen referencial a sí mismo donde esta célula puede ser célula muscular, puede ser una célula grasa, puede ser una célula ósea, puede ser una célula sanguínea, una célula nerviosa con sus capas de mielina, como podemos ver ahí, una célula epiletal, una célula inmunitaria o una célula sexual también, entre muchas células más. Esta diferenciación ocurre desde la semana 8 en adelante, ¿no? Y por último tenemos a la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada, la cual es esencial para el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso eh, durante, durante el neurodesarrollo. Durante el neurodesarrollo. Voy a... Prosiguiendo. Durante el neurodesarrollo, ayuda a eliminar células innecesarias o dañadas, esculpiendo el sistema nervioso y asegurando conexiones sinápticas precisas. Eh, este proceso es controlado por una cascada de señales y activación de caspadas que llevan a la fragmentación de la célula y su posterior eliminación por fagocitosis, que es la regulación de la apoptosis. Entonces, esta apoptosis es crucial.
y su desbalance puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas y posiblemente también puede generar lo que es el famoso cáncer. Entonces, primero que la proliferación, segundo viene la diferenciación, donde la célula agarra su función y se divide para ver qué célula va a ser, qué tipo, si célula neuronal o célula glial, célula sexual, célula ósea, agarra ya su función como tal, y la apoptosis que vendría siendo la muerte celular o programada. Siguiendo, el neurodesarrollo en el nacimiento, post. El neurodesarrollo en el momento que nosotros nacemos viene siendo un periodo crítico en el cual el cerebro del recién nacido, o sea, al momento que nacemos, nuestro cerebro pasa por un extenso proceso de formación y un largo proceso, perdón, y un largo proceso de maduración, pero aún está en desarrollo, no ha llegado al final. Entonces, a continuación podemos tener unas breves imágenes de lo que vendría siendo el nacimiento como tal y algunas características claves del neurodesarrollo en el nacimiento. Vendría siendo por la parte del cerebro. Al momento que nosotros nacemos, o al momento de nacer un bebé, el cerebro del bebé, valga la redundancia, es aproximadamente una cuarta parte del tamaño del cerebro de un adulto. Las principales estructuras del cerebro, que vendrían siendo la corteza cerebral, tronco encefálico y cerebelo, están formadas ya, aunque, aunque estén formadas, seguirán madurando después del nacimiento. Ahora, en base a las neuronas, la mayoría de las neuronas ya están presentes al nacer, aunque también seguirán desarrollándose y estableciendo condiciones a lo largo de nuestra vida. Por eso es que, volviendo a las anteriores diapositivas y a lo anterior mencionado, no queda el neurodesarrollo en nuestra infancia, aunque ahí es donde más se da, pero no queda ahí, sigue a lo largo de nuestra vida. Continuando, aquí viene la famosa sinaptogénesis. La famosa sinaptogénesis, eh, un breve resumen vendría siendo que es el proceso de mucha actividad antes y después del nacimiento, con un rápido aumento en el número de conexiones sinápticas. Las sinapsis iniciales se forman durante el embarazo, pero el mayor crecimiento ocurre en los primeros años de vida. Luego de esta sinaptogénesis viene lo que es la mielinización. La mielinización es un proceso fundamental en el desarrollo del sistema nervioso que implica, que implica la formación de mielina como tal, una sustancia que es grasa y la cual recubre los axones de las neuronas, que vendría siendo esta parte de aquí, la que estoy señalando en la diapositiva. Entonces, que recubre los axones de las neuronas. Este proceso de aquí comienza durante el tercer trimestre de embarazo y continúa hasta la adultez temprana. Eh, Entonces vendría siendo la mielinización. Aquí viene para terminar lo que es la maduración cerebral. Durante esta maduración cerebral, nuestro cerebro experimenta una serie de cambios estructurales y funcionales que son fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional. Eh, Podemos ver que el desarrollo infantil también, que va después, ya los niños de 3 4 años, se refiere al proceso y el desarrollo en el sistema nervioso durante la infancia y niñez temprana, que incluye la formación y la conexión de las células nerviosas en el cerebro, así como el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales. Durante este periodo que abarca desde el nacimiento hasta los primeros años de vida, el cerebro experimenta un crecimiento y una plasticidad significativa. Aquí podemos ver unas imágenes que influye bastante en nuestro entorno. Sí, influye en nuestro entorno. Entonces, el neurodesarrollo juvenil es un proceso dinámico que abarca la adolescencia y la adultez temprana, durante el cual el cerebro experimenta cambios significativos en su estructura y función. Esto influye en la cognición y comportamiento y nuestras emociones durante el largo de este desarrollo. Durante este periodo se observa una maduración continua del cerebro, mejoras en nuestra cognición, nuestra exploración y el desarrollo de la famosa identidad personal, así como una mayor capacidad para regular las emociones. Entonces, neurodesarrollo embrionario, neurodesarrollo infantil, neurodesarrollo juvenil, y a lo largo de nuestra vida se sigue desarrollando. ¿Qué pasaría si llegasen a haber trastornos o
¿Cuáles son algunos de estos trastornos en el neurodesarrollo? Vendrían siendo afecciones que afectan al desarrollo del sistema nervioso central durante nuestra infancia, manifestándose en áreas como el comportamiento, la cognición, las emociones, nuestra interacción social. Algunos ejemplos vendrían siendo lo que es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, el trastorno del lenguaje, la famosa dislexia, el trastorno espectro del TIC, el trastorno del desarrollo motor y un sinnúmero de trastornos más. Entonces ahora entendemos por qué el neurodesarrollo es importante a lo largo de nuestra vida y que aún siendo jóvenes o una etapa temprana de la adolescencia, lo venimos aún desarrollando. No tiene final como tal. Esa sería mi presentación. Gracias.